La sombra del engaño, como una red de tráfico, una traición inesperada y una carta secreta revelaron el impactante final de una historia de oscuros secretos familiares. Hace unos meses, mi vida tomó un giro que jamás podría haber imaginado. Todo comenzó con una simple notificación de Facebook. Era un mensaje de una persona desconocida, un hombre llamado Jack. Me decía que había encontrado algo que me pertenecía y que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Al principio, pensé que era algún tipo de estafa o broma pesada. Ignoré el mensaje y seguí con mi día. Sin embargo, la curiosidad comenzó a roerme por dentro. Esa noche, antes de irme a dormir, decidí responderle. Le pregunté qué había encontrado y por qué era tan importante. Su respuesta llegó casi de inmediato: encontré tu diario de cuando eras niño, y hay algo que debes saber. La sorpresa y la confusión me invadieron. No recordaba haber perdido un diario, y mucho menos que alguien pudiera encontrarlo. Le pedí más detalles, y me dijo que había encontrado el diario en una tienda de antigüedades que acababa de heredar de su abuelo. Jack me envió una foto de la portada del diario, y efectivamente, era el mío. Recordaba esa portada de cuero desgastada y las letras doradas con mi nombre grabado. Decidí encontrarme con él en persona para recuperar el diario. Nos citamos en un café en el centro de la ciudad. Cuando llegué, Jack ya estaba allí, con el diario en la mesa frente a él. Me senté y, tras una breve conversación, me lo entregó. Empecé a hojearlo, y los recuerdos de mi infancia volvieron a mí de golpe. Pero entonces, algo extraño llamó mi atención. Entre las páginas, había varias cartas y recortes de periódico que no recordaba haber guardado. Jack me explicó que su abuelo había encontrado el diario en la casa de mi infancia cuando la compró hace muchos años. Me dijo que había algo muy extraño en esas cartas y recortes, algo que su abuelo había intentado investigar antes de morir. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tomé uno de los recortes y lo leí detenidamente. Era un artículo sobre la desaparición de una niña en mi barrio cuando yo tenía unos 10 años. Recordaba vagamente el incidente, pero lo que me heló la sangre fue ver una foto de mi familia en uno de los recortes, con una nota escrita a mano: ellos saben más de lo que dicen. Las cartas eran aún más perturbadoras. Estaban escritas por una mujer llamada Elena, quien parecía ser la madre de la niña desaparecida. En las cartas, Elena acusaba a mi padre de estar involucrado en la desaparición de su hija. Afirmaba que había visto a mi padre hablando con su hija el día que desapareció y que después de eso, nunca más la vio. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi padre siempre había sido un hombre honorable y querido por todos. Decidí que tenía que confrontar a mi madre sobre esto. Fui a su casa esa misma tarde, con el diario y las cartas en mano. Mi madre se sorprendió al verme tan agitado y aún más cuando le mostré las cartas. Su reacción me dejó atónito. Se puso pálida y comenzó a temblar. Me confesó que había más verdad en esas cartas de lo que yo podría imaginar. Resulta que mi padre había estado involucrado en algo turbio con un grupo de personas influyentes del pueblo. Ella no sabía todos los detalles, pero sabía que algo terrible había sucedido con la niña y que mi padre estaba de alguna manera relacionado. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Decidí que tenía que descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Comencé a investigar más a fondo, buscando cualquier pista que pudiera encontrar. Contacté a antiguos amigos de la familia, vecinos y cualquier persona que pudiera saber algo. La mayoría de ellos se mostraron reacios a hablar, pero algunos me dieron pistas vagas y desconcertantes. Un viejo amigo de mi padre, el señor Thompson, me dijo que recordaba que mi padre estaba muy nervioso en esos días y que solía reunirse en secreto con un grupo de hombres en una cabaña en las afueras del pueblo. Decidí ir a esa cabaña, esperando encontrar alguna pista que me llevara a la verdad. Cuando llegué, la cabaña estaba abandonada y en ruinas. Sin embargo, al explorar el lugar, encontré un viejo baúl escondido bajo el suelo de madera. Dentro del baúl, había varios documentos y fotografías que confirmaban las sospechas de Elena. Mi padre y su grupo habían estado involucrados en la desaparición de varias personas, no solo de la niña, y habían encubierto todo durante años. Mi corazón se llenó de rabia y tristeza. No podía creer que mi padre, el hombre que siempre había admirado, fuera capaz de algo así. Llevé los documentos a la policía y compartí todo lo que había descubierto. La investigación se reabrió y, finalmente, la verdad salió a la luz. Mi padre y los otros hombres fueron arrestados y procesados por sus crímenes. La familia de la niña desaparecida, así como otras familias, finalmente encontraron algo de paz, aunque el dolor de sus pérdidas nunca desaparecerá por completo. Este viaje me ha cambiado para siempre. Perdí a mi padre, no solo por sus crímenes, sino también porque ya no puedo mirarlo de la misma manera. Sin embargo, siento que hice lo correcto al sacar la verdad a la luz.
Ahora, puedo mirar hacia el futuro con la esperanza de que, al menos, he traído algo de justicia a las víctimas y sus familias. Después de que la verdad sobre mi padre y su grupo saliera a la luz, pensé que la pesadilla había terminado. Sin embargo, las secuelas de estos eventos pronto me demostraron que estaba equivocado. Los secretos que había desenterrado eran solo la punta del iceberg, y mi vida estaba a punto de tomar otro giro inesperado. Semanas después de los arrestos, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz fría y calculadora me dijo: has cometido un grave error al sacar la verdad a la luz. Esto no ha terminado. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Quién era esta persona y qué querían? Decidí no contarle a nadie sobre la llamada, pero comencé a notar cosas extrañas. Sentía que me seguían y, en varias ocasiones, encontré mi casa desordenada como si alguien hubiera estado revisando mis cosas. Mi instinto me decía que debía ser cauteloso, pero no sabía a quién recurrir. Una noche, mientras revisaba nuevamente los documentos que había encontrado en la cabaña, descubrí algo que no había notado antes. En una de las fotografías, vi a una mujer que me resultaba vagamente familiar. Estaba de pie junto a mi padre y los otros hombres. Decidí investigar quién era ella, con la esperanza de que pudiera arrojar más luz sobre todo este asunto. Contacté a algunos de los antiguos amigos de mi padre y, después de mucha insistencia, uno de ellos me dio un nombre: Rebecca Collins. Me dijo que ella había sido una investigadora privada contratada por las familias de las víctimas para averiguar la verdad, pero que había desaparecido misteriosamente poco después de empezar su investigación. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo podría mi padre haber estado involucrado en algo tan monstruoso? Mientras leía más del diario, me di cuenta de que Rebecca había descubierto que esta red tenía conexiones con personas muy poderosas, incluyendo políticos y empresarios influyentes. Su desaparición probablemente fue orquestada por estos individuos para mantenerla en silencio. De repente, el diario mencionó algo que me heló la sangre. Rebecca había escrito que sospechaba que mi madre también estaba involucrada. Esto no podía ser verdad. Mi madre siempre había sido la roca de nuestra familia, la persona que nos mantenía unidos. Pero los hechos comenzaban a apuntar en otra dirección. Decidí confrontar a mi madre nuevamente, esta vez con Emily a mi lado. Cuando le mostramos el diario, su rostro se volvió aún más pálido que la primera vez. Empezó a llorar y, entre sollozos, nos confesó que había sabido de las actividades de mi padre, pero que había sido forzada a guardar silencio bajo amenazas. Me dijo que mi padre y su grupo la habían amenazado a ella y a mí, y que había tenido que protegernos de la única manera que sabía, quedándose callada. Emily y yo nos miramos, sabiendo que nuestra búsqueda de la verdad estaba lejos de terminar. Decidimos que teníamos que exponer a todos los involucrados, sin importar el riesgo. Contactamos a un periodista de investigación conocido por su valentía y su integridad. Le mostramos todo lo que habíamos descubierto, y él se comprometió a ayudarnos a sacar la verdad a la luz. Las semanas siguientes fueron un torbellino de investigaciones, entrevistas y revelaciones. El periodista logró obtener más información y pruebas que vinculaban a varios personajes poderosos con la red de tráfico de personas. Cada nueva revelación nos acercaba más a la verdad, pero también nos ponía en mayor peligro. Una noche, mientras Emily y yo revisábamos documentos en su apartamento, escuchamos un ruido extraño en la puerta. Antes de que pudiéramos reaccionar, varios hombres irrumpieron en el lugar. Nos agarraron y nos llevaron a la fuerza a una camioneta negra. El miedo me paralizó. ¿Quiénes eran estos hombres y qué iban a hacer con nosotros? Nos llevaron a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Allí, nos dejaron atados y bajo la vigilancia de un guardia. Pasaron horas, tal vez días, antes de que alguien más apareciera. Finalmente, un hombre bien vestido, con una sonrisa fría, entró en la habitación. Pensaron que podían desafiar a personas mucho más poderosas de lo que podían imaginar, dijo con desdén. Ahora pagarán el precio. Sentí que todo estaba perdido, pero entonces, una explosión sacudió el almacén. La puerta se abrió de golpe y una unidad de fuerzas especiales irrumpió, disparando a los guardias y rescatándonos. Resultó que el periodista había logrado rastrear nuestro paradero y había alertado a las autoridades. Los hombres que nos habían secuestrado fueron arrestados y, finalmente, se destapó toda la red de corrupción y tráfico de personas. La verdad salió a la luz y, aunque mi familia quedó destrozada, al menos las víctimas pudieron encontrar algo de justicia. Meses después de los arrestos y la disolución de la red de tráfico, pensé que todo había terminado. Sin embargo, un día recibí una carta de Rebecca, que había estado viva todo este tiempo, escondida para protegerse. La carta decía: tu padre fue manipulado, hay más personas involucradas, pero ahora estás a salvo. Con esto, la verdad quedó finalmente expuesta y pude empezar a reconstruir mi vida. Gracias por seguir esta increíble historia. Suscríbete a mi canal de YouTube para más relatos sorprendentes.